Espero se encuentren bien. Soy Juan José Ojeda y este lunes 18 de mayo de 2020 vamos a hablar de asesoría legal. Eh, para esto vamos a comenzar con la abogada Janeski Letman. Ya es que el pasado 27 de abril la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, comenzó con su atención no presencial vía WhatsApp y vía correo electrónico. Entonces, bueno, ¿qué se puede obtener allí? ¿Qué podemos conseguir de esto? Para eso vamos a conversar con Janeski Letman y vamos a compartir un tema que ella me hizo llegar antes de que se inicie la conexión. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Hola Janeski, ¿cómo estás? En contacto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, voy a poner el tema solo un poco porque tenemos un tema con el derecho de autor cuando subimos los videos a YouTube y a Facebook. Entonces, bueno, hice referencia al tema que me enviaste. Vamos a comenzar por allí, el tema de Venezuela, pero interpretado por Luis Silva. ¿Por qué escogiste este tema? Bueno, porque es un tema, primero que le gustaba muchísimo a mi mamá, quien falleció hace 2 años, y siempre, como le gustaba a ella y ella lo escuchaba, nosotros también lo escuchábamos. A mí me parece que es un tema que nos llena a todos de esperanza, que es lo que necesitamos ahora en este país, ¿no? Este, lejos de todas las noticias malas, buscar noticias buenas que nos llenen de esperanza. Y el Centro de Clínicas Jurídicas que dirijo, lo que busca es eso, darle una esperanza a las personas. Entonces me parece que el tema estaba perfecto para lo que vamos a hablar hoy. Bueno, les recomiendo que lo busquen en YouTube, Venezuela, tema muy conocido, pero interpretado por Luis Silva. Janeski, en la parte inferior, hacia el centro, allí a la derecha, tienes una flecha donde puedes darle compartir, transmisión directa y le das tuitear, de manera que tus seguidores en Twitter puedan tener acceso a la entrevista en vivo. Bueno, a ver. Sí, abajo de compartir y transmisión en directo y le das tuitear. Dice compartir, Correcto. ¿ok? Luego te sale una Luego, opción de transmisión en directo y luego le das tuitear. mira, no la consigo. Sí, abajo a la derecha tienes una flecha hacia arriba. Una vez que te metes por allí, te dice compartir, te salen dos opciones, transmisión en directo y otra más. Escoges transmisión en directo y luego le das tuitear, que lo tienes Bueno, abajo a la izquierda. creo que, sí, creo que ya lo tengo. Ok, Listo. excelente. Bueno, fíjate, estaba viendo tu cuenta de Instagram, Clínica Jurídica UCAP, y vi que reiniciaron actividades el pasado 27 de abril. De hecho, el flyer que colocaron dice, comenzamos con la atención. A partir de hoy puedes comenzar a contactarnos a través de los números telefónicos suministrados. Te esperamos. Yo quisiera comenzar por allí, Janeski. Eh, ¿Qué es la clínica jurídica de la UCAP? Bueno, fíjate, la clínica jurídica de UCAP comenzó como una materia del 5.º año de la carrera, hace unos 25 años aproximadamente. Era una materia electiva para los estudiantes de 5.º año, quienes la compartían con las prácticas. Escogías o clínica o escogías práctica. A través del tiempo ella ha ido cambiando, ella se convirtió en una semestral obligatoria para todos los alumnos de 5.º año, pero actualmente la materia es por semestre. Entonces es una materia obligatoria semestral para los semestres, los últimos
4 semestres de la carrera. Es decir, que cuando ya los muchachos llegan a séptimo semestre pueden tomar clínica jurídica. Y es una labor muy bonita porque es una materia del pensum de la Facultad de Derecho, pero también con esto ellos hacen el trabajo de extensión social. Entonces nosotros decimos que ella tiene una doble función, una función académica, porque es la formación de los alumnos, quienes aprenden haciendo con un tutor, porque todos tienen un tutor que es su profesor durante el semestre, y la labor social, que es el trabajo que hacemos con las comunidades, en principio aledañas a la universidad, pero ya últimamente nos hemos salido de nuestra área de trabajo y ya estamos en todo el área metropolitana de Caracas, inclusive nos llegan casos de diferentes estados del país. Fíjate, otro flyer que colocaron en la cuenta de Instagram Clínica Jurídica UCAP dice que a partir del 27 de abril estaremos de manera no presencial. ¿Cómo funcionaban antes? ¿Qué pasó a partir del 27 de abril? ¿Tiene que ver esto con la cuarentena? Sí, tiene que ver con la cuarentena. O sea, cuando el gobierno dictó el decreto de emergencia por la pandemia, tuvimos que cerrar nuestras instalaciones y estuvimos aproximadamente, bueno, mes y medio cerrados o un poco más hasta el 27 de abril. Entonces, bueno, nosotros decíamos, no podemos dejar a las personas acéfalas sin ayuda y adicionalmente tenemos un grupo de muchachos que está haciendo la materia y que como requerimiento para graduarse, porque están en el 10º semestre, tenían que continuar. Entonces ya ellos tenían un semestre haciendo clínica jurídica, ya tenían una cantidad de horas considerable haciéndolo, porque son 120 horas en total que ellos deben de cumplir. Tenían una cantidad importante de casos a los cuales había que hacerle seguimiento y decidimos entonces esta novedosa forma de atención, que es la atención vía WhatsApp y vía correo electrónico. Las personas se comunican con nuestro personal administrativo y nuestro personal administrativo deriva las citas al profesor y a los alumnos del día y hora en que se esté llamando, porque atendemos de lunes a jueves, mañana y tarde. Entonces atiende un grupo de alumnos con sus profesores y las llamadas no, atendemos son mensajes por WhatsApp y correo electrónico. Luego ellos se canalizan con el profesor o el alumno que va a llevar el caso y de ahí en adelante sí ellos deciden la forma como se van a comunicar. Bueno, Yanesky Ledman es abogada, especialista en Derecho Procesal, doctora en Derecho, todos los títulos obtenidos en la UCAP, dice acá. Profesora de la UCAP y directora del Centro de Clínica Jurídica UCAP. Ahora, esta asesoría, ¿en qué consiste? Cualquier caso jurídico en el que yo requiera una opinión, una ayuda, ¿puede ser atendida allí? Sí, atendemos todo tipo de consultas en todas las materias. Nuestra única limitación hasta ahora es la redacción de los documentos para hacérselas llegar a los usuarios, porque esos documentos tienen que ir firmados, visados por el abogado o firmados por el abogado. Pero de todas maneras, esa limitación todavía no nos ha afectado en el sentido de que no están funcionando los tribunales. Salió un nuevo decreto del TCJ diciendo que se prorrogaba por 30 días más la emergencia y los tribunales seguían cerrados y solamente atienden casos de emergencia. Los casos que nosotros tramitamos no califican para esto porque no son casos penales ni son materia de amparo y tampoco están funcionando los registros y las notarías. Entonces, vamos a ir simplemente con la asesoría y si hay que redactar algún documento, bien sea un divorcio, una separación de cuerpos, un contrato de compraventa de un vehículo, se van a ir redactando y luego vamos a pensar la logística de cómo entregar esos documentos. Estamos haciendo contacto con la alcaldía de Baruta, la de Sucre, la de Latillo, de manera de que si ellos tienen sus oficinas abiertas, nosotros hacer llegar los documentos a esos registros de esos sitios que te acabo de decir y que las personas los pasaran recogiendo por allí, o habilitar la firma electrónica, que habría que ver, estudiar el caso si nos los permiten en los tribunales que nosotros mandáramos el documento con una firma electrónica. ¿Cuántas personas conforman esta clínica jurídica para la atención de las personas que necesiten pues, asesoría? Mira, somos 16 profesores que trabajamos en clínica jurídica
y que estamos dedicados a la atención de los casos de los usuarios. Y todos los alumnos que conforman el 10º semestre, que es un aproximado de 90 personas, de 90 muchachos. Entonces, contamos con esa cantidad de personas para atender los casos. ¿Qué pasaba antes? Antes lo hacíamos de manera presencial y teníamos un número aproximado de 50 o 60 casos diarios. Ahora, en estas 3 semanas hemos atendido un total de 50 casos. La primera semana atendimos 12, la segunda semana atendimos 15 y esta última semana atendimos 22. Yo me imagino que mientras más gente se entere del servicio que estamos prestando, más personas van a acudir a él. Entonces lo que nos falta es un poco de divulgación. Esta última semana que la universidad también comenzó a divulgar, que salimos en el programa de Radio Universate y que hemos sido mencionados en otros medios de comunicación, se incrementaron a casi el doble los casos. Entonces quiere decir que lo que nos falta un poco es de divulgación. Bueno, un poco esta es la idea de haberte contactado porque me pareció muy interesante en momentos en cuanto el tema de acudir a un abogado muchas veces se vuelve algo difícil, cuesta arriba, ¿no? En estos casos, en la materia que has recibido, en cuanto a tu experiencia, ¿qué predomina en el tipo de casos que les llegan a ustedes? Han llegado casos de todo tipo, han llegado divorcios, separaciones de cuerpo, han llegado contratos de arrendamiento, porque el arrendamiento es un tema por el decreto que dictó el gobierno, y entonces las personas están un poco confundidas, pero tenemos muchos casos de convivencia familiar, de convivencia vecinal. Se han incrementado los casos de violencia debido, no solamente en Venezuela, eso creo que es a nivel mundial. O sea, la gente verse encerrada en sus casas tantas horas, tanto tiempo, pierde como que los estribos y entonces hay violencia contra personas de la tercera edad, contra niños, hay violencias entre parejas, violencia familiar, intrafamiliar, y esos son más o menos los tipos que nos han llegado. Justamente era lo que te quería preguntar, que si había alguna variación entre el tipo de casos posterior al 27 de abril y previo a la cuarentena. Sí, han llegado más casos de violencia ahora en la cuarentena que antes. Antes también atendíamos, pero atendíamos tantos casos de los otros tipos, porque como te digo, eran 60 casos diarios, ¿no? Que es una cifra importante. Uno no los veía tan cerca, pero ahora como los casos son más reducidos, te puedes dar cuenta que hay muchos casos de violencia. Lo que pasa es que en los casos de violencia depende de cuál sea el mensaje de violencia, nosotros derivamos el caso a los organismos competentes. Porque si la violencia es física, nosotros no lo podemos tramitar nosotros, sino que tenemos que recomendarle a la persona el lugar a donde acudir. Y en algunos casos, esos lugares donde ellos han acudido, bueno, lamentablemente no están prestando servicio por ahora. De hecho, en la fiscalía le llegaron a decir a algunas personas que eso no era tan urgente y que si tenían una emergencia llamaran a 911, cosa que los usuarios ven con mucho temor porque entonces dicen, bueno, entonces ¿para qué voy a denunciar si nadie me lo va a tramitar? Por otra parte, nosotros tenemos una defensoría de niños, niñas y adolescentes, se llama El Nazareno. Ella también está funcionando. Ahí tenemos una defensora que ha atendido casos de violencia en estos días, porque cuando los casos involucran niños, niños y adolescentes, en lugar de llevarlos a través del servicio de clínica jurídica, lo llevamos a través de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, siempre y cuando sean de su competencia. Janeski, ¿estos casos se quedan en la pura asesoría? ¿Hay una continuidad? ¿Ustedes le hacen un seguimiento a los casos que les van llegando? ¿Qué sucede allí? Sí, normalmente si es una asesoría lo que quiere la persona, bueno, se le da la asesoría y punto. Ahora, si hay que seguir con el caso, hemos hecho hasta conciliaciones, porque que es otra de las ramas que maneja el Centro de Clínica Jurídica, porque la persona se comunica contigo, imagínate, se comunica contigo la esposa, entonces tú contactas a su esposo y entonces hablas con el esposo también y entonces tratas de llegar a un acuerdo de manera de que cese la violencia, si el caso es de violencia o que se concrete el divorcio, si el caso es de divorcio, entonces te pones de acuerdo en la pensión de alimentos o régimen de manutención, en el régimen de visita o régimen de convivencia, y todo eso nos lleva a una conciliación que deriva
en la redacción de un documento, bien sea de divorcio, bien sea de separación de cuerpos, que se le entregará a las personas una vez que los tribunales comiencen a funcionar. En algún momento de esa fase de la que ustedes hacen el seguimiento, ¿se genera algún costo para quien hace la consulta o ya cuando esto va avanzando? Perdón, costo. Sí, o sea, la consulta es gratuita, pero si esto se le hace el seguimiento, como dices, llegas a la conciliación, la redacción del documento, ¿se genera algún tipo de costo? No, todo es absolutamente gratuito. La redacción del documento, la introducción del documento en los tribunales, el trámite en tribunales, o sea, para el usuario no hay costos de abogados en esos casos. Son totalmente gratuitos todos los seguimientos y todas las asesorías y todas las redacciones de cualquier documento, sea el documento que tengamos que redactar, pues. ¿Algún caso en particular que te haya impactado en este tiempo desde que diriges la clínica jurídica de la UCAP? Bueno, yo estoy en la clínica jurídica desde hace 25 años, imagínate. Entonces, sí, tenemos casos de todo tipo, sobre todo donde hay niños involucrados y son víctimas de violencia o víctimas de abandono. Hemos tenido casos de que han abandonado niños, sus padres, y entonces nosotros hemos hecho todos los trámites correspondientes para legalizar la situación del niño. Esos casos son muy fuertes, ¿no? Para cuando uno los atiende. Todos los casos donde hay violencia familiar también son casos muy fuertes. Incluso los casos de divorcio que degeneran en divorcio justamente por la violencia de que son víctimas las personas durante el matrimonio, ¿no? Normalmente víctimas la violencia es contra la mujer. Entonces, y eso degenera en violencia contra los niños, directa o indirectamente, física o verbalmente. Entonces, todos esos casos son son muy preocupantes y nos llenan a nosotros de angustia cada vez que se presentan. Ahora, viendo esto desde el punto de vista de la universidad, ya como profesora, y viendo la clínica jurídica como un trabajo de campo para los estudiantes de los últimos semestres, ¿qué feedback regresa esto a quienes estudian el derecho en la UCAP? Mira, los muchachos, se les crea una conciencia, ¿no? Ellos entran, a veces algunos diciendo, bueno, imagínate, tenemos que hacer esto, tenemos que atender gratis, esto es un trabajón, etcétera, etcétera. Pero cuando ven el feedback del usuario satisfecho porque le lograron resolver su caso, cuando ves una familia que tuviste que hacer un divorcio, pero ya los niños los ves mejor, psicológicamente los ves mucho mejor, es una cuestión que se retribuye, ¿no? Los muchachos se sienten muy satisfechos cuando resuelven un caso, sobre todo cuando es un caso de estos fuertes donde hay violencia, ¿no? ¿En qué horario se realiza esta consulta, este servicio que prestan ustedes? Mira, estamos atendiendo de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Entonces se atiende Esto el caso, se le deriva al profesor y el profesor se encarga de contactar al usuario. de lunes a viernes, De lunes a jueves de lunes a estamos jueves, atendiendo. Sí, de 8 a 12 y de 2 a 4. y de 2 a 4. Excelente. Ahora, para que me digas por acá, ¿cómo se contacta una persona que necesita apoyo desde el punto de vista legal con ustedes? ¿Cuáles son las vías? Ok, fíjate, las vías son vía WhatsApp y vía correo electrónico. Los teléfonos para que nos contacten vía WhatsApp son 0424-180-8245 y 0424-179-7290. Y el correo electrónico es centroclinicucap@gmail.com. Repite el correo, por favor. Centro Clínica Jurídica UCAP@gmail.com. O sea, El tiempo de es casi, respuesta aproximadamente cuando la persona hace la consulta y en cuánto tiempo en promedio puede recibir una primera respuesta. mira, normalmente en el mismo momento en que llaman, si dan todos los datos y tienen todos los datos que necesitamos para tramitar el caso, la respuesta será inmediata.
En otros casos tarda un poquito más, quizás una semana, dependiendo del caso, de lo difícil que sea el caso y de los documentos que nos proporcionen los usuarios para nosotros poder tramitarlo. ¿Tiene proyectado volver a la forma presencial y mantener esta forma vía WhatsApp una vez que superemos esta contingencia de cuarentena? Yo creo que pueden convivir los dos métodos. Me parece que sí. Me parece que nosotros una vez que lleguemos a la parte presencial, que no creo que sea muy pronto, pero en todo caso, en algún momento tendremos que retornar, pudieran convivir los dos métodos, no se excluyen. Por tu experiencia, si quieres dejar un mensaje a quien nos esté viendo ahora en directo o en diferido sobre los pasos que debe hacer antes de comunicarse con la clínica jurídica de la UCAP. No, no hay ningún requisito previo, porque las personas no saben exactamente qué recaudos necesitan para lo que van a tramitar. Muchas veces, por ejemplo, te llaman y te preguntan, mira, yo quiero hacer un título supletorio, ¿qué necesito? Entonces, en esos casos tú les dices qué es lo que necesitan. Sin embargo, nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, normalmente, y nuestras redes Ajá. sociales. Tu cuenta de Twitter, si puedes nombrarla, a la que estás haciendo referencia. Sí, la cuenta, ya te la voy a decir, nosotros normalmente a través de esas cuentas de Twitter y las demás redes sociales, nosotros colocamos los requisitos que se necesitan para, para los documentos, ¿no? Incluso a veces ponemos los pasos, los trámites, etcétera. La cuenta de Twitter del Centro de Clínica Jurídica es @cjurídicaucap, @cjurídicaucap. Esa es nuestra cuenta oficial de Twitter. Y ahí normalmente estamos poniendo infografías y flyers con toda la información con todo lo que se requiere, incluso estos teléfonos que les acabo de decir, este correo electrónico que les acabo de mencionar, los tienen allí en esa cuenta de Twitter. En principio, las redes sociales por las que se manejan sería Twitter e Instagram. Exactamente. Y la de Instagram es Clínica Jurídica UCAP. Exactamente. Esa es la cuenta de clínica. Bueno, excelente. Bueno, Yaneski Letman, abogada especialista en Derecho Procesal y directora de la clínica, del Centro de Clínica Jurídica UCAP. De verdad que te agradezco este contacto de hoy. No sé si quieres dejar algún mensaje final y pues porque de verdad que me parece súper interesante la labor que vienen realizando. Bueno, le pido, o sea, a las personas que nos están oyendo, nosotros en esta entrevista, que vayan a las redes sociales, que vean los números de teléfono donde nos pueden mandar los mensajes de WhatsApp, que también el correo electrónico, que en nuestras capacidades, dentro de nuestros límites, van a ser atendidas de la mejor manera posible. Lo más probable es que consigan una solución rápida y expedita para su problema. Todos los problemas tienen solución. Ya les dije que si hay alguno que nosotros no podamos solucionar porque no tenemos competencia, les indicamos cuáles son los pasos a seguir y los organismos a dónde dirigirse. Entonces, que divulguen esto, que además es un servicio totalmente gratuito que está a disposición de todo el público que lo requiera, ¿no? Bueno, Yaneski, de verdad que muy agradecido por acá a la orden. Si en algún momento requieres algún tipo de apoyo con alguna otra actividad que estén realizando allí. Y nada, quedamos por acá atentos a cualquier novedad que pueda tener desde la Clínica Jurídica de la UCAP. Perfecto, muchísimas gracias, Juan José, por la invitación. Sí, gracias a ti, bueno, y gracias a nuestros seguidores. Denle retweet, distribuyan esta información en video en YouTube, en Facebook, va a estar en Instagram también. La idea es dar información en positivo en estos tiempos de cuarentena. Por mi parte, será hasta una próxima oportunidad.